Si tu documentación no tiene volumetrías, no tenés un proyecto, tenés una apuesta. Y el problema no es tu equipo, es el CAD. Soy Sebastián Micheli y si dirigís una desarrolladora o estudio de arquitectura, seguramente ya te pasó. El albañil interpreta una cosa, vos interpretás otras y el cliente interpreta otra totalmente distinta. Y todo porque el CAD te obliga a explicar un edificio tridimensional con líneas en 2D. Hoy te explico por qué esa falta de volumetría se está destruyendo tu productividad y cómo una implementación BIM real lo corrige desde el primer mes. Así que vamos a la compu que vamos a ver eso. Yo acá armé un poco un diagrama de por qué deberías empezar a incluir lo que serían las volumetrías en tu documentación. Así que vamos a ir paso por paso para que veamos por qué va a ser algo diferencial en tu estudio o desarrolladora y en qué te va a aportar a vos y a tu equipo. Y sobre todo también, por otro lado, también a tu cliente para completar muchísimas cosas que se te están escapando quizás con tu proyecto. Así que comenzando por mencionar obviamente que el CAD es una metodología muy lineal. Y decimos lineal porque básicamente la metodología no cambió en cuanto a lo que era el dibujo con tablero. Básicamente la diferencia con el tablero es que uno lo que hacía con el tablero lo pasó a un entorno digital, pero la lógica sigue siendo totalmente lineal y uno no está trabajando con información, sino que está trabajando con muchísimas cosas que están justamente fragmentadas. Es decir que la planta que yo tengo en mi proyecto nunca se va a conectar con lo que sería mi corte o con lo que sería mi fachada o incluso lo que sería nuestra volumetría del proyecto. Que una de las cuestiones que pasa muchísimo es que las modificaciones que yo tengo en mi planta o en mi corte nunca van a impactar a la tridimensionalidad de mi volumetría. Entonces por eso es importantísimo que trabajemos en una metodología BIM que me permite integrar todo en un único modelo donde yo saco plantas, donde saco cortes, donde saco fachadas. De esa manera todo va a estar conectado y nada va a quedar suelto o a la deriva. Y después por último lo que es la metodología CAD obviamente es una metodología muy ciega por una cuestión de que uno con lo que va dibujando en planta es muy difícil de saber cómo impacta eso en la volumetría o cómo impacta eso en otros tipos de instalaciones que están pasando por el mismo lugar. Uno cuando trabaja en 2D solamente va dibujando líneas, pero la realidad de la volumetría de ese espacio no la tiene en la cabeza. Justamente lo que es la metodología CAD no muestra volumen, no muestra relación espacial. Y por último, no muestra cómo conviven esa arquitectura, esa estructura y esa instalación. Por eso en nuestro modelo BIM vamos a poder empezar a integrar y a unificar estas tres cuestiones en un único modelo integral donde yo voy a tener la arquitectura, voy a tener la estructura, las instalaciones y visualmente voy a poder empezar a poder chequear espacialmente si eso está rindiendo cuentas o si realmente se va a poder ejecutar en la obra para que evitemos errores de antemano. Ese es como el objetivo primordial de lo que va a ser la metodología BIM. Así que justamente esto va a llevar a planos que en planta cerraban pero que en obra no terminan de cerrar. Y esto suele pasar mucho, que lo que vos dibujabas después cuando lo llevas a la realidad de una obra en la cual obviamente vas a tener que empezar a ver volumetría porque la arquitectura es volumetría en sí, no termina de cerrar del todo y hay cuestiones que quizás hay que empezar a resolver o a modificar sobre la marcha. Así que pasando al segundo punto, justamente vamos a tener instalaciones diseñadas en 2D que interfieren con vigas y losas y esto es uno de los puntos que más adicionales suele generar en muchísimas estudios de arquitectura o desarrolladoras. He trabajado con muchos estudios y les ha pasado muchísimo que la gran mayoría de adicionales vienen de choques de instalaciones con estructura. Caños que quizás se proyectaban pasando por un espacio determinado y después cuando uno va a la volumetría o va a la obra empieza a ver de que esos caños no entran y no hay forma de hacerlos entrar y hay que empezar a hacer o modificaciones que afectan la calidad de tu obra y que lo afectan obviamente con estética de caños que pasan por un lugar que no querías o cajones que están por doquier en tu proyecto y eso obviamente reduce muchísimo la calidad de las obras que vas a ejecutar. Y después por otro lado, gente en obra diciendo, pero esto parecía más alto en el plano, y eso suele pasar muchísimo, que quizás uno lo que proyectaba en esa planta o en ese corte, después lo lleva a una espacialidad o a una volumetría y se empieza a dar cuenta de que, esto que había proyectado no está entrando de la manera que yo lo pensaba o no está teniendo la espacialidad o la iluminación que yo había proyectado. Y esto justamente esta gente en obra no solamente puede ser tu equipo o podés ser vos mismos, sino que también puede ser tu cliente, que le puede pasar de que no haya visto una volumetría en tu documentación y después cuando va a la obra y empieza a ver cómo avanza esa obra, empiezan a haber problemas porque lo que había visto en esa planta quizás después al no tenerlo en la cabeza empieza a ser distinto a la realidad. Y después por último,
clientes, que justamente lo que comentaba, clientes que no entienden nada y cambian decisiones tarde. Y suele pasar muchísimo que nosotros le mostramos una planta, le mostramos un corte y es muy difícil de que esa persona interiorice, porque obviamente nosotros como arquitectos o como profesionales comprendemos esa volumetría, pero quizás el cliente jamás encontró o vio algún plano de arquitectura. Entonces está en nuestra labor como arquitectos o como desarrolladores de empezar a mostrarle a ese cliente cómo va a ser esa cuestión volumétrica, porque obviamente la arquitectura no es solamente una planta, también es un corte, también es una volumetría y también es un render con imágenes y con una foto que le permita al cliente comprender esas cuestiones. Y eso obviamente cuando uno no tiene esa claridad en lo que es la documentación, empiezan a generar más reuniones, menos decisiones y menos claridad. Y eso obviamente va a impactar en tu beneficio como estudio o como desarrolladora, porque vas a empezar a invertir más tiempo, más gente, más retrabajo, y eso obviamente va a requerir que vos le dediques más tiempo y que estés más arriba de ese proyecto y no te puedas desligar del todo de las obras que tenés en curso. Así que justamente la documentación sin volumetrías es la raíz oculta de los errores. Esto no lo voy a parar de decir porque la mayoría de adicionales vienen por esa cuestión y los malentendidos y las frustraciones en obra suelen pasar porque uno no tiene esa volumetría y ese 100% de información que necesita la documentación tuya. Y obviamente tu equipo lo está pagando con retrabajo, con caos y con desgaste. Esto es inevitable. Muchas situaciones que no se decidieron de antemano, no tuviste la decisión porque no tenías el 100% de esa información. Eso obviamente va a generar retrabajo, va a generar caos y va a generar desgaste y obviamente una mayor inversión de tiempo de tu equipo y tuya. Y esto obviamente va a impactar en tu documentación porque no va a ser lo mismo tener una documentación solamente en planta que si uno tiene una documentación con volumetrías, con fachadas, con cortes, que obviamente salen todo de un modelo integral. Estas situaciones uno al cliente le va a ayudar muchísimo a comprender cómo está pensada esa volumetría de esa obra, o situaciones de desarrollos de baños que uno va a tener la planta y va a tener la volumetría, y esto no es solamente para el cliente, también es para las personas que van a construir tu obra, porque realmente a la persona que va a construir, a tu albañil, a tu capataz, le va a ayudar mucho tener esa volumetría. Si bien uno se tiene que sentar a explicarle todas estas cuestiones, realmente cuando uno le encuentra ese ritmo, la persona que va a construir realmente le ayuda muchísimo a comprender esa obra y va a ser mucho más sencillo de explicar esas cuestiones, porque quizás uno se sienta y se pone a explicar cuestiones en planta o en corte y es un poco complejo de comprender esa volumetría. O por ejemplo con este cliente que tuvimos que hacer una situación de un reservorio pluvial que había que bombear y llevar a la planta baja y enviar a la vereda. Justamente en esta planta es muy difícil de comprender esa volumetría, sobre todo porque hay cuestiones que están por encima de la cabeza en proyección. Entonces por eso es importante que estos espacios que están acá se empiecen a impactar en la planta, y no solamente en la planta sino también en la volumetría, y uno empiece a coordinar y empezás a ver visualmente si esos caños realmente entran en ese espacio y si hay algo que se está chocando o no. Así que como eso también tenemos instalaciones, tenemos desarrollos de escaleras, que esto obviamente en la metodología BIM, a medida que uno lo va haciendo en planta, eso va impactando en el 3D y va impactando en el corte. Así que por eso es fundamental tener la cabeza de hacer las cosas integralmente con un único modelo de información, donde uno tiene la información alfanumérica de cuestiones adicionales como las fases o cómo se va a construir cierta cosa o los materiales, sino también tener la información geométrica de cada elemento volumétrico de tu proyecto. Y después, por último, obviamente a tu cliente le va a ayudar muchísimo que uno, a medida que vaya avanzando con el proyecto, empezar a tener las volumetrías de lo que uno le está presentando en planta. Por eso en las reuniones está buenísimo, porque no tiene que hacer un retrabajo. No es que uno cuando generó la planta, generó el corte, tiene que recién ahí pasar a un programa de modelado, sino que al momento que uno está haciendo la planta y está viendo el corte y está viendo esas situaciones, ya automáticamente uno va teniendo esas volumetrías. Así que por eso a los clientes realmente van a agradecer muchísimo que empieces a trabajar en una metodología BIM con modelos con información. Y después, por último, con BIM obviamente vas a tener volumetrías claras desde el día 1. Se van a detectar interferencias antes de que aparezcan en obra. Vas a tener documentación coherente porque vas a ver el 100% de la información y vas a tomar decisiones a tiempo. Vas a tener un nivel de detalle según etapa, y esto es algo que hacemos muchísimo foco con los estudios y las desarrolladoras en las cuales trabajo justamente en la implementación de estas cuestiones, que hacemos mucho foco en que no se defina tanto nivel de detalle en una etapa de anteproyecto, y sí en una etapa de proyecto ejecutivo realmente definir y tomar decisiones, porque suele pasar muchísimo que
se llega a obra por tener una gran indefinición en muchísimas cuestiones que uno no está viendo visualmente. Uno quizás en AutoCAD lo ve en planta, pero después cuando uno hace la volumetría y empieza a verlo con un modelo BIM, empieza a darse cuenta de que tiene que tomar muchísimas más decisiones en una etapa más temprana, cuando ni siquiera quizás coló las fundaciones. Entonces es fundamental que empecemos a tomar decisiones previamente. Y obviamente la metodología BIM va a obligarte a que se estandaricen cuestiones y que tu documentación trate de a poco de empezar a salir siempre de la misma manera. Por eso siempre trabajamos con plantillas y con formas de representar esas plantas o esos cortes o esas volumetrías para que todo salga con un mismo nivel gráfico y de representación que permita darle una claridad a la documentación y que las obras se construyan siempre de la misma manera. Y esto obviamente va a requerir de que empieces a designar responsables y que cada persona empiece a tomar partido de la tarea que se le asignó. Y por último, va a ser necesario empezar a realizar auditorías y revisiones en todo ese proceso para que a poco se empiece a ajustar y se empiece a mejorar todo ese proceso con auditorías de modelos en las cuales uno va revisando y va detectando esas interferencias o va detectando choques y cuestiones que hay que resolver para de a poco tomar partido de esas decisiones y resolver cosas. Así que con CAD la realidad es que tu equipo intuye el proyecto y justamente nosotros lo que apuntamos con una implementación es que con BIM tu equipo entienda el proyecto. Así que si te cansaste de explicar con palabras lo que debería verse en volumetrías y si querés que tu documentación sea tan clara que evite errores antes de que aparezcan, en la implementación BIM trabajamos con tus proyectos reales para que veas beneficios desde el primer mes. Si querés saber si tu estudio o desarrolladora está en condiciones de implementar todo esto que vimos, te dejo abajo en el primer comentario fijado el link para que agendes una llamada con nuestro equipo.